Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Estamos de nuevo en Al filo de la semana y con noticias dolorosas, en particular para la UCA de El Salvador, porque su universidad hermana, la UCA de Nicaragua, ha sido cerrada por el gobierno, robada, usurpada, no sé las palabras, es decir, acabo de estar en un programa y decía lo que hizo el gobierno de Nicaragua no es una extinción de dominio o una toma del lugar, del poder o de lo que sea, sino ha sido una rapiña, ¿verdad? Es decir, no ha habido proceso, no ha habido oportunidad de defensa de una acusación por otra parte ridícula. Nos acusan de terrorismo, cuando el único terrorismo que existe en Nicaragua es el terrorismo de Estado, es decir, el terrorismo del gobierno actual. Entonces, no ha habido ninguna posibilidad de defensa ni de nada, ¿verdad? Es decir, le quitaron primero la economía, se impidió hace ya algunos años que el rector regresara en un viaje que tuvo, que regresara, se impidió la entrada del vicerrector también, los dos nicaragüenses, por cierto, pero no permiten a los propios nicaragüenses entrar en el país. Luego vino la congelación de las cuentas y al final esta orden judicial de cierre y traspaso de bienes al Estado. Al día siguiente de tomar esa decisión, una jueza, como digo, sin proceso judicial y sin nada, una pura decisión de la judicatura sin posibilidades de apelación, una cosa absurda desde el punto de vista legal, jurídico, etcétera. Pues después del cierre, inmediatamente el gobierno le dio un nuevo nombre a la universidad, Casimiro no sé cuántos, y nombró un rector y una vicerrectora. Esa es la historia de esta rapiña, ¿verdad? Es decir, las acusaciones que hay, en definitiva, es pensar distinto y opinar distinto, incluso actuar distinto en una manifestación que estaban masacrando estudiantes. Ellos pasaban enfrente de la UCA estaba cerrada porque había huelgas y no había nada en la UCA, pero cuando empezaron los tiroteos justo enfrente de la UCA del gobierno contra los estudiantes, se abrieron las puertas de la UCA para que se pudieran refugiar en la UCA los estudiantes, ¿verdad? Se salvaron vidas. Bueno, eso sentó muy mal. Después la conferencia episcopal le pidió al rector de la UCA que participara en unos debates con el gobierno sobre cómo podía solucionarse la crisis de las manifestaciones, de la lucha estudiantil contra el gobierno, etc. Y el rector estuvo sentado en la mesa de negociaciones junto con algunos estudiantes que estaban en esa lucha. El estar sentado con ellos lo interpretaron no como una mediación. Para esta gente las mediaciones no sirven para nada. Ellos quieren o adhesión absoluta o fidelidad absoluta o son traidores. Él estaba de mediador en un diálogo, eso ya lo condenó a que no pudiera volver al país después de que salió ocasionalmente. El sistema nicaragüense es un sistema de dictadura muy, muy brutal. La gente tiene miedo, le quitan a la gente el trabajo, le quitan las posibilidades de estudio, los meten presos cuando les da la gana. Es realmente un sistema donde priva la arbitrariedad, el capricho de los dirigentes, ¿verdad? Una vergüenza y ciertamente no se puede llamar una democracia, ¿verdad? Es decir, es lamentable. Nosotros estamos seguros que este régimen de Ortega Murillo, como le llaman, va a terminar, aunque nos echen de ahí, ¿verdad? Es decir, pero va a terminar y la Compañía de Jesús va a regresar a Nicaragua. Tenemos jesuitas nicaragüenses, excelentes personas, es decir, y gente que ama al país, que incluso colaboró con los sandinistas cuando eran jóvenes en la campaña de alfabetización, que fue una buena campaña, la que hicieron en los primeros años, y algunas actividades más, pero ahora están desengañados realmente y son críticos, aunque no han expresado mayor crítica públicamente,
pero eso de que quieran mediar es lo que desespera o que pidan justicia en algunos casos de asesinato que se atribuyen al gobierno. Eso es lo que le pone frenéticos a esta gente. Lamentable, esperemos que no duren demasiado este tipo de gobiernos como el de Ortega, ¿verdad? Y que se consuman. Hay un pensador inglés que hace ya años sacó una frase que se repite mucho. El Lord Acton era un historiador. Este señor decía que el poder tiende a corromper, ¿verdad? Es una tendencia siempre a corromper. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, yo creo que esta última parte del poder absoluto que corrompe absolutamente es un reflejo de lo que pasa en Nicaragua. Porque están metidos en negocios con sus familias, etcétera, ¿verdad? Están enriqueciéndose a costa del pueblo nicaragüense. Pasamos a El Salvador de nuevo. Ha habido detenciones de alcaldes, exalcaldes, detenidos por distintos delitos, generalmente corrupción. El mismo presidente habló de corrupción en bastantes alcaldes. Yo quisiera decir algo sobre cómo corregir la corrupción de los alcaldes. A veces se piensa que hay que elegir alcaldes buenos y ya no van a ser corruptos. Pero recordemos, el poder tiende a la corrupción. Entonces siempre es fácil que es lo que decían en México, ¿verdad? Que hablando de los enfrentamientos entre México y Estados Unidos, decían, bueno, pero ¿por qué los militares son patriotas? Hablaban del tiempo de la Revolución Mexicana. ¿Por qué los militares que son patriotas se venden a Estados Unidos? Decían, mire, ningún militar nuestro, decía uno de los militares, ¿verdad? Ningún militar nuestro resiste un cañonazo de $10,000, decía. Bueno, pues esa es un poco la problemática, que por muy buenos que sean, incluso revolucionarios, el poder tiende a la corrupción. ¿Cómo se soluciona eso? Miren, una manera fundamental que han aplicado la mayoría de los países desarrollados es dando formación a los mandos intermedios de las alcaldías, es decir, a los que tramitan los papeles, a los que hacen la actividad normal. Esos tienen garantía de trabajo, es decir, si trabajan bien, por supuesto, pero es decir, están garantizados en sus puestos, tienen formación sobre la legalidad, etc. Aquí se improvisa cada vez que entra un partido, empieza a poner a sus amigos, etcétera, y la gente no llega preparada ni siquiera para conocer adecuadamente las leyes. Entonces, cuando las leyes no están muy claras y la gente no sabe manejarlas, la corrupción es doble tentación. Si hay gente profesional puesta en los lugares que deben estar, de auditoría, de administración, de contabilidad, etcétera, y son puestos permanentes que no están sujetos a que cada partido haga lo que les dé la gana, si las cosas funcionan bien, evidentemente la corrupción es más difícil porque hay papeles, hay datos que se registran, hay al final posibilidades de encontrar la corrupción y la gente anda con más cuidado, ¿verdad? Es decir, no hay nada mejor que la Contraloría del Poder para evitar la corrupción. Preocupación por la situación carcelaria de las mujeres. El número de mujeres en la cárcel casi se triplica, ¿verdad? Es decir, ciertamente más que se duplicó. Algunas incluso cuidando a sus hijos, hay hacinamiento. Yo creo que con respecto a la mujer deberíamos tener una legislación mucho más eficaz para cumplimiento de penas fuera de la cárcel, situaciones de confianza, no meterlas en la cárcel inmediatamente, sino juzgarlas en libertad. Los niños no tienen culpa de los errores que puedan haber cometido sus madres, pero necesitan a alguien que los cuide. Tan así es que muchas se los llevan a la cárcel para cuidarlos allí. Bueno, saber que es mejor cuidar a los niños fuera de la cárcel que dentro de la cárcel es evidente. Entonces, el Estado debería legislar para favorecer de alguna manera la situación de los niños con las delincuentes o con las acusadas que tengan niños pequeños, ¿verdad? Es decir, la mujer cuidando al niño hace un gran servicio al país, ¿verdad? Es decir, está demostrado que
En los 2 primeros años es fundamental el cuidado, el cariño, el juego, etcétera. Y eso las madres lo hacen con más tiempo, más devoción, etcétera. Hay que tratar de que los niños no estén ahí metidos en una celda, hacinados con otras mujeres, etcétera, ¿verdad? Problemas también tenemos con la cosecha de granos básicos alimentarios. La lluvia está más escasa, aunque cae de vez en cuando con mucha intensidad, pero no cae en todo el país, ¿verdad? Cae en un lado, en otro, etcétera, ¿verdad? Se siguen también desalojando personas. Eso no es correcto. Hay que buscar soluciones, no desalojar sin dar antes una solución. A una colonia de 160 familias, ubicada a un costado del hospital Amatepec, le están pidiendo que abandonen sus propiedades. Es un problema fuerte. Noticia buena es la ampliación de la carretera de Los Chorros, la construcción del viaducto. Es una buena cosa, lo mismo las obras que se están haciendo en el redondel que hay en el camino hacia Popa, ¿va? No me acuerdo si se llama redondel integración o una cosa así. Están haciendo una gran obra, eso es bueno, ¿verdad? Pero facilita el tráfico, etcétera. Pero el país tiene que descentralizar los trabajos. Mientras todas las fábricas, los puestos de trabajo estén centralizados en San Salvador, el tráfico va a venir para acá y los atascos van a continuar, ¿verdad? Es decir, si no se hace una descentralización de puestos de trabajo, industrias en otros lugares, etcétera, el tráfico hacia acá va a seguir siendo diabólico, digamos así, ¿verdad? Tenemos también la detención de 2 diputados, ¿verdad? Eric García y Nidia Turcios. La verdad que si hay que detenerlos, ¿verdad? O si hay que acusarlos. Pero exhibirlos, desde aquí hemos criticado con frecuencia la exhibición que hacía Arena, que hacía el FMLN y que sigue haciendo Nuevas Ideas de los detenidos. La exhibición con esposas y rodeado de militares fuertemente armados es una manera de dar por supuesto que son culpables. Es violar la presunción de inocencia. Alguien que tiene presunción de inocencia hay que tratarlo como un inocente, no como un delincuente. Y aquí se les muestra siempre como delincuentes terribles. Con los diputados han sido un poquito más cuidadosos porque van más o menos bien vestidos y las esposas no se le ven porque les han esposado con las manos atrás. Pero en el caso del diputado hay 2 guaruras, como dice la gente, fuertemente armados con fusiles, uno al lado del otro, como que el señor fuera un peligro, ¿verdad? El tal Eric. Cuando el señor estuvo de acuerdo que se le quitara el fuero, enfrentar el sistema judicial, es decir, no es un delincuente peligroso que haya huido, etcétera, etcétera. Yo no tengo interés en defender a esta persona. Lo que tengo interés es en que se resguarde la presunción de inocencia. No se maltrate de esa manera diciendo son criminales a la gente, ¿verdad? No se la puede exhibir diciendo, miren, estos son los criminales que hemos capturado. Y dice, son presuntos criminales, sí, presuntos, pero los tratamos como que fueran criminales, a veces hincados en calzoncillos y con las metralletas, los fusiles de asalto detrás de ellos, etcétera, ¿verdad? Es bastante absurdo en el caso del diputado que una persona que se ha sometido voluntariamente y sin defenderse en el proceso de antejuicio se le trate como un delincuente y se le exhiba como un delincuente, ¿verdad? Es decir, yo creo que no es coherente eso ni con los derechos humanos, ni con la ética, ni tampoco con un comportamiento decente y respetuoso de la Constitución que dice que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Y por hoy, pues, esto es todo, ¿verdad? Es decir, recorrido una serie de cosas, acontecimientos, sucesos. Lo que deseamos es que la Universidad de Managua vuelva a ser una buena universidad, podamos incidir en la formación de la juventud, una juventud democrática, trabajadora, emprendedora, una juventud que cree un país mejor, sin tanto autoritarismo y sin tanto miedo. Ojalá estos deseos
sean tan comunes en mucha gente, tanto de nuestro país como a nivel internacional, que se sienta presionado ese régimen que encarcela curas, que quita nacionalidades a sus propios ciudadanos, que persigue candidatos de oposición, que se apodera de periódicos, es decir, que no permite casi ni respirar a la gente. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.